Recuerden el 5 de noviembre. Cada año, en el Reino Unido, la Noche de las Hogueras se celebra con fuegos artificiales, hogueras y festividades. Pero tras este alegre espectáculo, se esconde una historia impregnada de tensión religiosa, conspiración y brutales represalias. Hoy desvelamos la historia olvidada tras la Noche de las Hogueras, el ascenso y la caída de Guy Fawkes y sus compañeros conspiradores. A principios del siglo XVII, la división religiosa era profunda. El rey Jacobo I, un protestante acérrimo, gobernaba una nación que marginaba cada vez más a la población católica. Los católicos se enfrentaban a duras restricciones. Se les prohibía ejercer cargos públicos, se les multaba por no asistir a los servicios protestantes y se les obligaba a practicar su fe en secreto. En medio de este clima de opresión, un grupo de 13 católicos devotos, liderados por Robert Catesby, decidió que era necesario tomar medidas drásticas. Su plan radical era audaz y traicionero: volar las cámaras del Parlamento durante la inauguración de Estado, donde estarían presentes el rey Jacobo I, su heredero, miembros de la aristocracia y líderes eclesiásticos. Este acto violento decapitaría al liderazgo protestante en un instante explosivo. Con la monarquía en ruinas, esperaban desencadenar una rebelión que marcaría el comienzo de un nuevo régimen católico. Una joven princesa, Isabel, hija de Jacobo I, incluso fue designada como reina títere que restauraría el catolicismo en Inglaterra. Esta conspiración no era meramente política, era una respuesta desesperada y peligrosa a años de persecución. Fue la conspiración de la pólvora, un intento, impulsado por la religión, de cambiar el tejido mismo de la sociedad inglesa mediante la destrucción. Guy Fawkes no era un conspirador cualquiera. Nacido en York y criado como católico durante una época de persecución religiosa, creció en una Inglaterra dividida y peligrosa. De joven, dejó su patria para luchar por la España católica contra las fuerzas protestantes en la Guerra de los 80 años. Esta experiencia agudizó su determinación y habilidad militar. Fue en Flandes donde se encontró con católicos ingleses que planeaban una rebelión. A su regreso a Inglaterra, Robert Catesby lo reclutó para unirse a la conspiración de la pólvora. Su papel fue crucial. Como experto en explosivos, se le encomendó la tarea de custodiar los 36 barriles de pólvora almacenados en secreto bajo la Cámara de los Lores. El plan fue meticuloso y programado para detonar durante la apertura de Estado del Parlamento. En la madrugada del 5 de noviembre de 1605, un grupo de búsqueda encontró a Fawkes en el sótano. Vestía ropa de montar, portaba cerillas y una mecha de combustión lenta, listo para huir a caballo. Al ser arrestado, se identificó con el alias de John Johnson. Tranquilo y desafiante, no se disculpó por sus actos. En ese momento, Guy Fawkes se convirtió en el rostro infame de la rebelión fallida más notoria de Inglaterra. Inmediatamente después de su arresto, Guy Fawkes compareció ante la cámara privada del rey Jacobo I. El ambiente era tenso, las preguntas inquisitivas. ¿Quién era? ¿Quiénes eran sus cómplices? ¿Cuál era el alcance total de la conspiración? Sin embargo, Fawkes, adoptando el alias de John Johnson, guardó silencio. Tranquilo y sereno, se negó a revelar nombres ni a traicionar a sus compañeros de conspiración. Admitió sus intenciones y no mostró remordimiento, pero mantuvo los detalles de la conspiración en secreto. Su serenidad y su firme determinación incluso le valieron la admiración, a regañadientes, del propio rey Jacobo I, quien destacó su resolución romana. Pero la admiración no fue suficiente para salvarlo. Había demasiado en juego, la amenaza demasiado grave. Con el país en vilo y las crecientes demandas de justicia, Jacobo autorizó el uso de la tortura para extraer la verdad. Se emitió una orden real que permitía la aplicación gradual del tormento, comenzando con métodos más leves y aumentando hasta los más severos. Esto marcó un punto de inflexión siniestro. Lo que comenzó como una investigación política
pronto se convertiría en una batalla física y psicológica entre la voluntad de un hombre y el poder de la corona inglesa. Guy Fawkes fue trasladado a la Torre de Londres, un lugar infame por siglos de dolor y castigo. La torre se alzaba no solo como una fortaleza, sino como una advertencia para los enemigos de la corona. Una vez dentro, Fawkes fue sometido a métodos destinados a erosionar tanto el cuerpo como el espíritu. Inicialmente, fue suspendido con grilletes de hierro que lo mantuvieron colgado de las muñecas durante horas. La agonía fue inmediata y terrible, dislocándole las articulaciones y desgarrándole los tendones. Sin embargo, Fawkes permaneció en silencio, soportando el tormento con una determinación notable. Cuando esto falló, las autoridades recurrieron al potro de tortura, el artefacto más temido de la torre. Fawkes fue atado, sus extremidades estiradas lentamente en direcciones opuestas. Los músculos se desgarraron, las articulaciones se descoyuntaron y el dolor le recorrió el cuerpo como fuego. Cada giro del mecanismo lo desgastó aún más, física y mentalmente. Sin embargo, incluso bajo este insoportable sufrimiento, se aferró al silencio durante días. Sus captores estaban asombrados, pero finalmente ningún hombre, por valiente que fuera, pudo resistir indefinidamente. La fuerza que había convertido a Guy Fawkes en soldado y rebelde finalmente cedió. Con el cuerpo destrozado y el espíritu agotado, llegó al límite. La tortura había tenido éxito. El silencio llegaba a su fin. A medida que la tortura quebraba su cuerpo y su espíritu, Guy Fawkes no pudo resistir más. El silencio que había protegido a sus cómplices se hizo añicos. Uno a uno, se extrajeron nombres y la gran conspiración comenzó a desentrañar. Las autoridades lanzaron una amplia represión. Algunos de los conspiradores fueron capturados y encarcelados. Otros tuvieron un final sangriento al resistirse al arresto. Sus reuniones clandestinas, juramentos secretos y meses de planificación, todo ello revelado por un hombre que una vez juró no hablar jamás. Las revelaciones conmocionaron al reino. No solo planeaban asesinar al rey y a su corte, sino que también pretendían provocar un levantamiento nacional. Aún más sorprendente fue su plan de colocar a la princesa Isabel, hija de 9 años del rey Jacobo I, en el trono como figura católica. Debía ser criada por nobles católicos leales y moldeada como una monarca que restauraría su fe. Pero estas ambiciones no se materializarían. Con los detalles del complot al descubierto, el gobierno actuó rápidamente para extinguir cualquier amenaza restante. El sueño revolucionario de los conspiradores murió con sus confesiones, sepultado bajo el peso de su fracaso y la furia de la corona. Tras semanas de investigación y confesiones, los conspiradores supervivientes fueron llevados a juicio en enero de 1706. El resultado nunca estuvo en duda. Acusados de alta traición, la ofensa más grave contra la corona, se enfrentaron a un tribunal que era a la vez juez y verdugo. Las pruebas eran abrumadoras, testimonios, cartas confiscadas y, lo más condenatorio de todo, la confesión torturada de Guy Fawkes. El veredicto fue rápido. Todos fueron declarados culpables. Su castigo fue diseñado para ser a la vez insoportable y simbólico. Primero, serían arrastrados por las calles de Londres a caballo, un humillante preludio de su destino. En la horca, cada hombre sería ahorcado hasta quedar apenas con vida, luego destripado mientras estuviera consciente. Sus entrañas serían quemadas ante sus ojos. Finalmente, serían decapitados y descuartizados, sus extremidades y cabezas exhibidas en picas por todo el reino, como un sombrío elemento disuasorio para los posibles traidores. El espectáculo pretendía reforzar el poder absoluto de la monarquía y las despiadadas consecuencias de la rebelión. Enviaba un mensaje claro. La traición no solo sería castigada, sino aniquilada. Las ejecuciones marcaron el brutal capítulo final de la historia de la conspiración de la pólvora, grabado para siempre en la memoria de Inglaterra.
El 31 de enero de 1606, Guy Fawkes fue trasladado desde la Torre de Londres a Old Palace Yard, el mismo lugar donde pretendía ser destruido. Frágil, torturado y apenas capaz de mantenerse en pie, se vio obligado a enfrentar la humillación suprema, una ejecución pública ante el pueblo y el gobierno que había intentado destruir. La multitud se reunió, ansiosa por presenciar el castigo final del traidor más infame de Inglaterra. Fawkes, apoyado por guardias, se dirigió a la horca. Aunque físicamente destrozado, su mente se mantuvo desafiante. Fue el último de los condenados en subir al cadalso. Cuando le colocaron la soga al cuello, miró hacia afuera por última vez. Entonces, en un dramático acto final de control, saltó de la escalera. La caída le rompió el cuello al instante. La muerte llegó rápidamente, evitándole la indescriptible agonía del destripamiento y el descuartizamiento mientras aún estaba consciente, el horrible destino que le aguardaba. Aunque escapó del tormento en vida, su cuerpo no se salvó. Como lo decretaba la ley, el cuerpo de Fawkes fue mutilado, desmembrado y distribuido por todo el reino. Su fin fue brutal, pero consolidó su legado, no solo como conspirador, sino como símbolo de resistencia y desafío. Cada año, el 5 de noviembre, los cielos de Gran Bretaña estallan con fuegos artificiales y el aroma de las hogueras impregna el aire. Niños elaboran efigies de Guy Fawkes y las arrojan a las llamas mientras la multitud aplaude. Pero más allá de la festividad se esconde una historia mucho más compleja. ¿Celebramos el fracaso de un levantamiento, la protección de la monarquía o algo más siniestro? ¿El brutal silenciamiento de la disidencia? El legado de la conspiración de la pólvora es contradictorio. Para algunos es una historia de justicia impartida. Para otros es un símbolo de persecución religiosa y poder autoritario. Guy Fawkes, antaño villano, ha sido reinterpretado con el tiempo, transformándose de terrorista fracasado a símbolo de resistencia y rebelión contra la tiranía. Su imagen, inmortalizada por la icónica máscara, ahora representa movimientos de protesta en todo el mundo. La Noche de las Hogueras sirve como ritual nacional, una memoria colectiva que ha evolucionado mucho más allá de su violento origen. Refleja la compleja relación de una sociedad con el poder, la resistencia y la memoria. Las llamas pueden quemar efigies, pero también mantienen vivo un debate centenario. Quizás lo que realmente conmemoramos no sea el fracaso de Fawkes, sino la perseverancia del espíritu humano para desafiar a la autoridad, cueste lo que cueste. Hoy en día, el rostro de Guy Fawkes es reconocible al instante, no por retratos o libros de historia, sino por una máscara estilizada, la que se hizo famosa gracias a la novela gráfica y la película Pinto de Vendetta. Esta máscara se ha convertido en un emblema de rebelión, usado por activistas desde Occupy Wall Street hasta Anonymous. Es una transformación curiosa. La imagen de un conspirador fallido del siglo XVII ahora representa la resistencia moderna contra la opresión. Pero, ¿quién era realmente Guy Fawkes? ¿Era un villano que buscaba el asesinato en masa o un luchador por la libertad que respondía a la persecución? Para las autoridades de su época, era un terrorista empeñado en derrocar al gobierno mediante la violencia. Sin embargo, para otros, tanto entonces como ahora, es visto como un mártir de la libertad religiosa, un hombre que se atrevió a contraatacar la injusticia sistémica. Esta doble identidad, traidor o héroe, ha alimentado su mito. Con el tiempo, la memoria pública ha difuminado las fronteras entre la realidad y el folclore. Guy Fawkes ha pasado de figura histórica a símbolo, y ese símbolo ahora vive más allá del contexto de la conspiración de la pólvora. En el mundo actual, su legado es un espejo que refleja nuestras luchas constantes con el poder, la justicia y el derecho a desafiar. ¿Qué hubiera pasado si la explosión hubiera tenido éxito? ¿Qué hubiera pasado si el rey, su familia y todo el gobierno hubieran sido aniquilados en una sola explosión devastadora? El impacto habría sido inmediato e irreversible.
Inglaterra, en el punto álgido de la tensión política y religiosa, podría haberse sumido en el caos. Con la monarquía en ruinas y la estructura de poder protestante decapitada, podría haber estallado una guerra civil. Las facciones católicas podrían haber aprovechado la oportunidad para reafirmar el control, posiblemente instalando a la princesa Isabel como reina católica bajo su guía. Las repercusiones habrían trascendido las fronteras de Inglaterra. Un asesinato terrorista de un monarca habría conmocionado a toda Europa. Otros reinos podrían haber reforzado su propia seguridad o haber respondido con miedo y represión. Los conflictos religiosos que ya asolaban el continente podrían haberse intensificado, e Inglaterra podría haber vuelto a unirse a las alianzas católicas en lugar de forjar su propia identidad protestante. Un punto de inflexión de tal magnitud en la historia habría alterado la trayectoria de la política, la religión y la influencia global británicas. La conspiración de la pólvora, de haber tenido éxito, podría haber transformado la nación en algo irreconocible. En definitiva, sigue siendo uno de los escenarios hipotéticos más escalofriantes y sugerentes de la historia, un recordatorio de lo cerca que estuvo el mundo de un futuro radicalmente diferente.